en cualquier sitio donde haya intercambios amorosos, digamos, tiene que haber cámaras, siempre, porque es una cuestión de seguridad. Puede ser que simplemente tenían las grabaciones lo que pasó con Cristina Cifuentes. Hombre, hemos pillado a esta señora, pero no tenían la cámara en el supermercado pensando vamos a pillar a Cristina Cifuentes, ¿entiendes? Con esto te quiero decir que que hubiera sido grabaciones oportunistas, es decir, que de repente te encuentras que entre las grabaciones está Mengano. Como en España somos unos incultos del carajo, igual si les explicas esto de la cooptación de la obra pública, las licitaciones o la financiación singular, que es mucho más serio, no lo pillan. Pero putas lo entienden. Lo más hipócrita de todo fue la ley trans. La ley trans iba directamente contra los derechos de las mujeres. Ya, bueno, yo qué sé, es que yo creo que algún día tendremos que abrir el melón del nivel de psicópatas que se han metido en el equipo de opinión sincronizada y de cómo para crear esta dictadura que están creando, lo primero que hicieron, siguiendo los principios de Goebbels, además, era cambiar el relato y crear un sistema en el que pudieras tener a la gente muy manipulada. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal el verano? ¿Cómo estás viviéndolo todo? Pues ya ves, estoy aquí infiltrada en territorio enemigo y encima en la calle, me falta una litrona. Entonces me preguntaréis, ¿por qué has bajado a la calle? Y la respuesta es porque en mi casa no hay wifi y con los cutredatos del cutre móvil no sabíamos. Entonces me he bajado a la calle a robarle la wifi al que está aquí. Al bar. Sí, porque me he impregnado del espíritu caleborroquil y estoy ocupando wifi, ¿sabes? ¿Llevas viendo un poco, viviendo todo lo que ha estado pasando este verano fuera de tu casa o estás ahora de vacaciones? No, mira, he estado es que mi casa en Madrid está sita en un bello ático en el centro de Madrid en el que no se puede vivir. No hay aire acondicionado. Es que si me tengo que pagar todo el aire acondicionado todo el día, pues no me da el dinero. O sea, para gastarme 500 euros me voy a casas de amigos y me voy gastando los 500 euros en invitarles a copas, ¿sabes? Sinceramente. Entonces, es buena idea también. Ahora estoy infiltrada. Vale. Que vamos a ver, no sé de qué te apetece hablarnos porque tenemos un buffet de temas que han ido sucediendo desde que la última vez que hablamos, bastante interesantes. Tenemos desde la entrada en prisión del secretario general del Partido Socialista, tenemos las saunas del suegro de Pedro Sánchez, que han dejado de ser tabú mediático / cultural, ya se puede hablar de ello. Puedo opinar de todo y a mí lo que más cabreada me tiene es lo de la financiación singular porque resulta que si tú te vas a Andorra tú eres lo peor, satán en calzoncillos y tal, pero ahora van a hacerse unirse a Andorra generalizado de 8 millones de personas y esto guay, no, yo estoy muy flipada. De todas formas, de lo que yo sé es de las saunas. ¿Por qué? Porque probablemente sea, excepto con Javier Negre, de las pocas personas que ha estado dentro. O sea, Javier Negre se fue para hacer una investigación. Yo fui por una historia muchísimo más cutre que esa. Vale, pero primero, ¿qué año era cuando tú fuiste? 96. En el 95 se despenaliza la tercería locativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el 95, si tú tenías chaperos dentro de la sauna y se demostraba que dentro de tu sauna había intercambio de... ¿Se puede decir sexo aquí o...? Sí, yo creo que sí, intercambio de fluidos, sí. Intercambio de fornicio por dinero, te podían cerrar el chiringuito. En 1995 el Partido Socialista, recordemos, despenaliza la tercería locativa. Momento, ¿puedes repetir eso e intentar, no sé, a lo mejor estás cogiendo el móvil y estás tapando el micrófono, pero de repente se te escucha más bajo? ¿Ahora se me escucha? Ahora perfecto. Vale, en el 1995 el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ¿tú habías nacido? Sí, claro, en el 88 nací yo. Vale, tenía 7 años, pues despenalizan lo que se llamaba tercería locativa. Es decir, hasta 1995, si tú tenías una sauna y alguien podía demostrar que allí había bellos jóvenes que intercambiaban sexo por dinero de forma habitual, te cerraban la sauna. En el 95 es cuando esto cambia. Yo no sé qué tendrá que ver, pero lo cierto es que Begoña y su novio, o sea, y Pedro, se conocen más o menos en el 2000, ¿eh? Entonces, nadie sabe qué fecha se conocen. Pero en el 95
Sabiniano, entre otros, entre muchos dueños de locales, despenalizan la tercería locativa. Esto quiere decir que a partir del 95, si dentro de tu local hay 200 señores vendiendo amor y caricias, esto no es ilegal. Por eso te repiten tanto lo del equipo de opinión sincronizada, que no era ilícito, que no era ilícito y que no era ilícito. Bueno, ilícito, igual no era, ¿vale? Pero que esto se dedicaba, ese sitio, o sea, muchos del equipo de opinión sincronizada te lo han querido vender como que era un club de swingers. Sí. No, había la diferencia entre un bar de alterne y un club de swingers. A un club de swingers se entiende que nunca te van a pedir dinero si vas. En un bar de alterne sabes que te van a pedir dinero. Esa es la diferencia. Pues esta sauna no era como otras saunas tipo la que está al lado de mi casa, que es la sauna Buenavista. En esa, si alguno de tus amigos quiere ir o entrar, o de los que nos están viendo, yo ya les digo que en Buenavista, en esa, la sauna lavapiés, no te piden dinero, pero en Adán te pedían dinero. Iba de eso la cosa, vamos. Entonces, me preguntarás, ¿cómo llegué yo allí? Pues porque voy a hacerme autobombo. Si habéis leído varias novelas que tengo situadas en los 90, que son, bueno, que ya no sé si las venderán, pero yo de aquella trabajé mucho tiempo como camarera en locales de baja estofa, digamos, y luego también salía de marcha. Entonces, los locales en los que yo trabajaba tenían mucha clientela gay, y cuando se cerraban, el último garito era la sauna. Yo no entraba por razones obvias, pero algunas veces sí he acompañado a alguien para buscar a alguien que estaba dentro. O sea, se sabía, Menganito está dentro, voy a entrar a ver si le saco. Y yo me quedaba en la puerta. Entonces, el Menganito que estaba dentro había entrado, y voy a decirlo claramente, a buscar sustancia blanca estupefaciente. Vale. Para no tener que usar, pues porque eso te demonetizan, ¿vale? Y en una de las, a Conrado, el hermano de Sabiniano, sí que le metieron un puro gordo. Y cuando le hicieron una redada en el sitio, encontraron balanzas de pesar. Yo te puedo garantizar que la Saula Adán se pasaba. O sea, no solo había comercio carnal, había comercio de drogaína. ¿Quién le pasaba? Pues no lo sé, ¿sabes? Pero que se sabía que se pasaba, sí. Entonces, mucha gente, si tenía problemas de dinero, de drogas, se iba allí, se hacía su negocio, pillaba o cobraba no lo sé, pero era muy común. Mira, en todos los sitios donde hay prostitución, yo me da miedo incluso decir la palabra por si te demonetizan, se me crea un doble. Siempre hay mucha droga porque el dueño quiere que quienes trabajan allí se enganchen. Porque si se enganchan no pueden salir del circuito en el que están metidos. Y luego por una asociación que es, yo me meto la drogaína, digamos, en este sitio, de forma que de una forma inconsciente yo voy a volver. Pero mira, yo vivía encima de un sitio que no era de Sabiniano, que era el Mundo San Fantástico, pero ese era el modelo de negocio normal en los 80-90, porque cuando no hay Tinder y no hay Grindr, ahora hay Tinder y Grindr. Ahora nadie necesita una sauna, puede localizar lo que quiera por internet. Pero en aquel momento se hacía así. Entonces, lo de las cámaras era lo normal, pero por varias razones. Razones de seguridad, 1, y 2, para que no te roben. O sea, si tú tienes una chica que más o menos está pactado que va a pagar 50% de lo que gane, te lo va a pagar a ti. Por ejemplo, en el que había debajo de mi casa, el sitio donde entraba la chica tenía una cámara para que la chica no le dijera al señor, págamelo a mí y ya veremos. Entonces es normal que haya cámaras en esos sitios. Siempre hubo cámaras. Siempre hubo. En la Adán, ellos hablan de la Adán, pero había Adán, Maica, Azul, Castellana 180 y un montón más en Burgos, Segovia, Patatín. Yo he estado en la Adán y la Maica la he conocido de rebote, ¿vale? Pero había muchos que no sé cuáles eran de Sabiniano o cuáles no, pero el modelo de negocio siempre era el mismo. Había intercambio de sexofluidos, había venta de sustancias blancas y había cámaras en todos lados. Esto es difícil de entender a una persona tipo tú, porque ahora, desde que existen las aplicaciones, no hace falta saunas, ¿sabes? Ahora si hay una sauna o no es de pago, o por ejemplo la Adán no cayó por otra cosa que no fuera que el modelo de negocio se había perdido. El burdel, vamos a decirlo claro, que había debajo de mi casa, que era claramente un burdel, aunque te lo intentaban vender de cualquier otra manera, cayó porque el modelo de negocio ha acabado desde que entró Internet.
Yo te iba a preguntar, esto que dijeron algunos sindicalistas del PSOE y algunas personas que pertenecían al colectivo que decían que identificar las saunas gays del suegro de Pedro Sánchez con la prostitución y con la explotación sexual, que era una forma de homofobia, que era una forma de estigmatizar al colectivo, ¿a ti qué te parece? Eduardo Rubiño, que debe tener 28 o 29 años. Él no ha estado jamás allí, no conocía cómo eran. Si tiene 28 años, ¿en qué año nació? Haz tú la calcula que... O sea, en el 93 igual nació, 97. 97 más. ¿Él qué diablos va a saber si no sabe de lo que está hablando? El otro es el Eupropio Padula que es italiano. En Italia, en los años 90-2000, no podían ni soñar con tener lo que teníamos aquí. Bueno, pero quiero decir, yo, por ejemplo, soy del 88, yo a esas edades a las que funcionaba todo motor esa sauna no la conocía, pero... quiero decir, no hace falta ser muy inteligente para meterse en los comentarios que, por ejemplo, había por Google con respecto a la sauna y darte cuenta de que, hombre, pues una sauna normal, incluso una sauna donde uno va a tener encuentros fortuitos sexuales con extraños, no era. No, encuentros fortuitos sexuales con extraños lo tenían en la sauna Lavapiés, creo que se llama ahora, que está en Buenavista. En Madrid hay muchísimas, ¿vale? Muchísimas. Y te vuelvo a repetir que la diferencia entre unas y otras será clara. Es que la diferencia que cuando tú sabes que vas a un club de alterne, que alguien te dirá en ese club hay bellas señoritas que te ofrecen sus servicios a cambio de dinero, o vas a un bar normal donde puedes ligar igual, ¿sabes? Entonces... Bueno, es que como ellos meten homofobia a todo, pero he puesto esos dos casos, porque esos dos casos en particular, que han repetido esto hasta la saciedad, son dos personas que no han conocido ese sitio. Entonces ellos que van a saber de qué están opinando, ¿sabes? Por esta manía de opinar de todo. Pero los que sí lo hemos conocido, sí sabíamos de qué iba, claro que sí, nunca se negó. Y luego, con el tiempo, fue cada vez yendo a peor. ¿Y por qué iba a peor? Pues ya te digo, porque desde el momento en que hay Grindr, o sea, hay aplicaciones donde tú puedes o pactar un polvo sin más o pactarlo a cambio de dinero, que también puedes. ¿Para qué te hace falta bajar, tener que ir a la sauna, moverte hasta allí? Y luego también hay otra cosa. Había otras que yo sé, a ver, yo te puedo asegurar, esa sauna tenía muchos pisos. Entonces, había en todo Madrid, en cualquier sitio, siempre había la parte de abajo y lo que llamaban el cielo. El cielo de Pachá, el cielo de Yoislava, el cielo de... El Capital tiene también, ¿sabes? Y en aquella época, si ibas a ir a un sitio gay, te pongo dos ejemplos claros porque siguen vivos, el Strong y el LL. Imagínate que yo me hubiera ido, que no es el caso, pero por ponerte un ejemplo. Campuzano, Jordi González, Jorge Javier Vázquez, no eran ellos, ¿vale? Pero imagínate que yo estuviera con alguien muy conocido, que yo sí que te puedo decir, yo en los 90 era mucho más conocida que ahora. Si yo me iba a ir a un sitio gay, yo de Mariliendre, acompañando a los demás, digamos, entrábamos por la puerta de atrás, te subían en un ascensor y llegabas a lo que llamaban el cielo, que era un reservado donde nadie te veía a ti. Porque imagínate que eres Jaime Campuzano, que en aquel momento, digo Cantizano, nadie podía sospechar que no fuera un hombre absolutamente heterosexual, no te interesaba. Entonces, esa sauna tenía muchos pisos. Y la de directamente para chaperos era una cosa y luego había cielos, o sea, había otros sitios, eso se sabía y te lo digo yo porque yo tenía un conocido que trabajaba allí. Y entonces siempre doy cuenta la misma anécdota que le he contado hasta la sociedad, no me importa volverla a contarla, pero este chico era brasileiro, había muchos brasileiros de aquella, en Madrid y en Barcelona. Y este era muy guapo, muy guapo. Entonces se metía por la nariz el cártel de Medellín entero, vamos. Y entonces nos empezó a decir que no quería volver porque le estaban grabando. Y como la gente que se mete desarrolla muy fácilmente paranoias, yo partí de la base de que era una paranoia, de que el pobre chico se le había ido la pinza, ¿sabes? Y años después me di cuenta de que no era una paranoia. Y él era el primero que nos contaba que allí iba gente muy importante. Entonces, yo creo que ya vamos allá de un rumor, porque en el caso Grinda, el fiscal Grinda, Pedro J. Ramírez ha reconocido que a él le ofrecieron grabaciones íntimas del fiscal Grinda y que se las ofreció el entorno del PSOE. Pues ¿de dónde van a tener una grabación íntima? Hijo, no sé. Yo creo que si unes la línea de puntos, yo no voy a decir nada para no ser yo la demandada. Yo lo dejo caer. Es decir, pero tú lo que estás
Lo que estás dando a entender es que los negocios que pudiese tener el suegro de Pedro Sánchez, en los que se ha rumoreado que se grababan a jueces y se grababan a personas importantes para luego tener grabaciones suyas y poder chantajearlos y demás, se han podido utilizar en los entornos relacionados con la fontanería del PSOE, Leire Díez, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa paranoica, lo ha dicho Aldama, lo ha dicho Villarejo, pero yo te aseguro que en cualquier bar grande, muy grande, piensa ahora en la capital, por ejemplo, ¿no? Sí. El capital. Y en cualquier sitio donde haya intercambios amorosos, digamos, tiene que haber cámaras, siempre, porque es una cuestión de seguridad. Entonces, la legislación es muy laxa al respecto, porque lo que nunca puede haber es en los cuartos de baño. Ahí te meten un puro. Pero tú, si puedes justificarlo por seguridad, puedes justificar la cámara. Uh-huh. Si alguien, una señorita, se va a meter en un reservado con un señor, igual la seguridad de esa señorita exige que haya una cámara, ¿entiendes? Mira, cuando yo he trabajado de camarera y nos metíamos, hay un sitio siempre en todos los bares grandes que es como una zona donde están las botellas, donde están todo. Si alguna vez te invitan a una raya en este sitio, ni se te ocurra, porque es el primer sitio donde va a haber una cámara para que el encargado no robe botellas o no robe de la recaudación. Entonces, puede ser que no tenían las grabaciones al principio para eso, ¿sabes? Puede ser que simplemente tenían las grabaciones, lo que pasó con Cristina Cifuentes. Hombre, hemos pillado a esta señora, pero no tenían la cámara en el supermercado pensando vamos a pillar a Cristina Cifuentes, ¿entiendes? No, tenían la cámara en el supermercado y resulta que pillaron a Cristina Cifuentes y con ese material dijeron, ojo, que esta es Cristina Cifuentes. Pues claro, tú imagínate, si tú mañana, Sergio, no, tú no, que estás felizmente casado y eres padre de un niño, pero imagínate que cualquiera se va a cualquier sitio ahora mismo. Bueno, vamos a usar el que estaba debajo de mi casa, el Mundo Fantástico. Claro que había cámaras, pero que había cámaras por seguridad. De hecho, yo cuando trabajaba de camarera, si nos íbamos a meter a algún sitio que no estuviera, y voy a dejar una aclaración, yo no me meto no por nada, sino porque soy epiléptica. Si no, me habría metido lo más grande como todo el mundo, ¿vale? Porque me parece que no hay cosa más hipócrita que estar en el país con más consumo de drogaína de Europa y todos fingir que no conocemos esto. Bueno, pues normalmente lo que hacía era, antes de que hubiera móviles, coger la linterna y moverla. Y si de repente había una cámara, con la linterna lo veías. Apagabas las luces, movías la linterna y normalmente te habían puesto una cámara detrás de un espejo. Con esto te quiero decir que que hubiera sido grabaciones oportunistas, es decir, que de repente te encuentras que entre las grabaciones está Mengano, porque tú supuestamente tienes que destruir las grabaciones al día siguiente. Pero si has visto las suficientes películas de CSI, no se destruyen al día siguiente. Entonces, claro que podían tener ahí grabaciones de todo el mundo, que puede que se las encontraran a posteriori, pero que en cualquier sitio de estos se graba. En la discoteca cualquiera, piensa ahora mismo la que sea, Pachá. Sí. Te estarán grabando porque si hay un broncón tiene que venir seguridad. En los grandes sitios se graba siempre. Y en sitios donde hay drogaína y intercambio de amor y por dinero, digámoslo, tiene que haber cámaras por seguridad, simple y llanamente. O sea, yo doy por hecho que por supuesto que hay grabaciones, hombre, claro que sí, ¿por qué no las va a haber? Lo raro sería que no hubiera grabaciones. Y ten en cuenta que ellos tenían 4 saunas, que siempre se habla de la Dan, pero Maika era famosísima y carísima. O sea, no entraba cualquiera Maika, degeneró después, cuando llegó, pero en principio en los 90. Tener una sauna en Capitanaya era lo más de Madrid. Vale, hay mucha gente que ha hablado de que se han cruzado líneas rojas a la hora de mencionar el hecho de que Pedro Sánchez se podría o no haber beneficiado de las saunas del suegro de su mujer. O sea, del padre de su mujer, de su suegro. Mira, esto se venía diciendo desde el principio. Es decir,
Javier Negre ya ha contado que él presentó un reportaje al Mundo y que Iván Redondo en persona llamó, pidió que ese reportaje no se publicara y que a partir de entonces, o casualidad, mucha más publicidad institucional en el Mundo. Yo no creo que se haya cruzado ninguna línea roja. Se ha hablado de la mujer de Feijóo, han dicho cosas falsas de la mujer de Feijóo. Han sacado la foto de Marcial Dorado hasta la saciedad. Han sacado al hermano de Ayuso, al novio de Ayuso, a todo. Yo no sé por qué estaban tan seguros de que esto no iba a salir. Entonces yo creo que el Partido Popular lo ha sacado ahora porque ahora viene agosto. Y ellos sabían que la estrategia del otro lado era empezar a meter cosas en agosto, como lo de la financiación singular, la ley de Bolaños y todo esto. Entonces, como en España somos unos incultos del carajo, igual se les explicas esto de la cooptación de la obra pública, las licitaciones o la financiación singular, que es mucho más serio, no lo pillan. Pero putas lo entienden. Putas y tapias lo entienden. Eso lo decía el otro día Pedro Herrero, que dice, los puntos fuertes para acabar con el PSOE son putas y mordidas. Mordidas y putas. Sí, y algún día sacarán el tema de lo que se meten por la nariz, los unos y los otros, pero eso sí que no le interesa a nadie. ¿Tú te acuerdas de este famoso señor que se malversó, Rodrigo de Santos se llamaba? Un pastizal de un ayuntamiento en Mallorca, que yo hice hasta otra novela también, y le pillaron porque iba tan puesto que en lugar de pagar en efectivo pagó con la tarjeta del ayuntamiento y pagó 300 euros en chaperos. Pues era en la sauna Adán, agárrate. Oye, una pregunta como escritora, porque claro, hay gente que ha cogido un fragmento de una novela de Bob Pop en el que hablaba de unas experiencias en la sauna Dan, en la que le pagó a un chico, bla, 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 bla. Entonces, claro, Bob Pop ha salido diciendo que eso es un bulo, que eso es una novela de ficción y demás. Entonces, tú como escritora, ¿entiendes que se puede sacar la conclusión de que cuando Bob Pop está hablando de la sauna Dan y de la prostitución que había dentro de la sauna Dan, sabía de lo que hablaba por conocimiento de causa o...? Sé por qué no sabía, pero el caso es que la llamó Adán, no la llamó Paraíso, no la llamó LL. Yo te puedo decir, no la llamó Buenavista, que está al lado de casa, ya te digo, no la llamó... Ahora mismo está en esto... O sea, ahora mismo tú tecleas, las famosas son pues entonces me dirás, ¿cómo lo sabes tú? Pues hijo, porque yo servía copas, y en la zona, ¿no? Pero las famosas eran el Bolívar, el Strong, el LL, el Adán... hay otra para ahí. Hay muchas. Pero a mí lo que me llama la atención es que intenten fingir como que... O sea, me parece como hacerse los tontos por encima de sus posibilidades. El que ahora Bob Pop diga, pero eso no tenía nada que ver con la realidad porque esa novela era ficción. Bueno, a mí me da igual lo que diga Bob Pop. Yo te digo que, te lo digo yo, que yo, me he quedado en la puerta esperando a que un amigo mío entrara a buscar a una persona que sabíamos que estaba dentro y que vamos a ver. Este amigo, vamos a inventar nombres, para no liarla. Imagínate que mi amigo Pedro se llama Pedro y el otro se llama Pablo. Pues vale, Pedro tiene un novio que se llama Pablo, que es brasileño, y Pablo, cada vez que tiene problemas de dinero o lo que fuera, entra, se hace 2 chapas y se sale. Pero cuando entra y se hace 2 chapas, se acaba metiendo. Por lo tanto, en cuanto Pedro sospecha que Pablo está ahí dentro, piensa una temporada que no hay móviles, es decir, que ha llamado a toda España, se ha ido a todos los bares y el último resultado ya es la sauna. Se presenta allí, hecho un basilisco, yo me quedo fuera. Y se presenta para buscarlo y sacarlo. O sea, ahí sí que podría hacer yo novelas. Yo creo que ninguna persona que se moviera en aquella época, porque la sauna empezó a decaer pues en los 2000, te diría que no conocía esa sauna. Ahora, yo no sabía que se llamaba Dan, era la sauna, ¿sabes? No tenía un cartel. Yo la he visto después con un cartel, antes no tenía cartel. Entonces, ¿cómo sabía Bob Pop que se llamaba Dan? Yo qué sé, pero es que a mí lo que haga Bob Pop me la sopla. Yo te puedo hablar por mí. Y por mí te digo, en esa sauna, por supuesto que había prostitución y por supuesto que había tráfico de sustancias. También hay gente que ha hablado de la hipocresía por parte de Pedro Sánchez de venderse como un gran activo dentro del feminismo y hacer hace poco una reunión, ¿no? Un meeting rodeado de mujeres y demás, e incluso establecer en las cláusulas de los militantes del PSOE que no podrán consumir prostitución. Y hay gente que le ha afeado el hecho de que este mismo señor sea el que hubiese
se hubiese beneficiado a título lucrativo de, por ejemplo, la casa donde vivía antes con Begoña Gómez que les puso Sabiniano. Ellos tienen entre los dos, y esto nunca se dice, 10 inmuebles, 10. No tienen solo Pozuelo y Mojácar. Yo ahora mismo tendría que buscártelo, pero lo tengo lo acabo de meter en un libro, de hecho. Entonces, yo siempre he contado, ellos vivían oficialmente siempre se dice Somos Aguas, pero técnicamente es Pozuelo. Vivían en un piso grande que ahora vale 1 millón de euros, ese piso, ahora. Uh-huh. Lo que siempre me llamó la atención de esa urbanización, aparte del de los cambelas, tal, era la piscina de agua salada, que ahora es más normal, pero entonces era muy raro. Entonces, él estuvo 2 años que no trabajó, y en esos 2 años, como pagas para tanto como destacas, ¿no? Pues ya está. Pero para mí no es lo más hipócrita de todo esto. Lo más hipócrita de todo fue la ley trans. La ley trans iba directamente contra los derechos de las mujeres, no ayudando en nada a los derechos de las personas transexuales, confundiendo a transexual con trans. O sea, cualquier persona, tú mañana puedes ser trans si quieres, y se ha quedado ampliamente demostrado, negando espacios a mujeres, quitándoles subvenciones a mujeres, porque ahora cualquiera puede pedir una subvención que estuviera destinada a una mujer mayor de 45 años que no puede encontrar trabajo, por ejemplo. Ya demostró ser lo más antifeminista del mundo con esa ley. ¿Alguien se sorprende? Ahora, el chaladismo. Mira, quiero que entres en Google un momento, porque yo no tengo Google a mano. Sí. Y busques cuántos militantes tiene el PSOE en España. Yo no tengo Google, ¿vale? ¿Cuántos militantes? ¿Cuántos tiene? Tadam, vamos a hacer aquí por 200 euros. ¿Cuántos militantes? Censo definitiva del Partido Socialista Obrero Español. Y el cuerpo electoral total se compone de 187.949 militantes. Vale, ¿tú crees que vas a ir a 187.449 personas, meterte en su casa o meterles un virus en el ordenador o tal, a ver quién paga chaperos o señoritas o quién no las paga? Será un delirio. Vamos a multar al que consume prostitución. Sí, les vas a meter un troyano, un virus espía, vas a meterles como Elon Musk un Neuralink y leerle. O sea, es un delirio, es que fue un delirio. ¿Cómo coño va usted a revisar las vidas privadas? Eso es hasta anticonstitucional o antiley de protección de datos. Tú no puedes verificar la vida privada de nadie, ni militante ni no militante. O sea, vamos a suspender de militancia al que consuma porros o al que se haga bajos en casa. Es que sería absurdo, ¿eh? Claro, pero yo creo que con eso querían frenar un poco la sangría que les estaba costando todos los escándalos relacionados con la prostitución, con las amigas de Ábalos, etcétera, etcétera, etcétera. Que después, lo de Tito Berni, no hicieron nada. Nunca han hecho nada. No solo en el PSOE, sino en... a ver, yo no lo quiero meter por donde no hace falta, pero lo del consumo de sustancias y señorita era bastante conocido. Entonces me parece súper ridículo. Pero la verdad es que lo que a mí me da pena es que la gente entienda esto y no entienda, por ejemplo, que la amnistía era anticonstitucional, que la financiación singular es anticonstitucional, que hoy Sumar pretendía meter una ley que le prohíba ir a los jueces a manifestaciones. Esa ley existía y era franquista. En tiempos de Franco los jueces no podían tener opciones políticas y se les multó a varios por hacer declaraciones. ¿Sabes? La hija de Yolanda Díaz quiere volver a traer una ley franquista. O sea, no lo estamos viendo, que hay cosas mucho más importantes, pero desgraciadamente el PP saca a la luz esto porque el PP entiende cómo es el electorado español, y el electorado español le despiertas el morbo cuando hablas de putas y chaperos, ya está, ¿sabes? Pero vamos... Hombre, a mí me ha parecido bastante efectivo porque es verdad que en mucho tiempo de repente sí que han marcado ellos el ritmo y la pauta del debate. Y estaban los del PSOE bastante molestos diciendo que Feijóo era el político más sucio de la historia de la democracia en España, por decir algo así. Inciso, por favor, sí. Todos los que me estáis viendo tenéis que darle un like al Cutre Canal, porque quiere llegar a 100.000 seguidores. ¿Cuántos seguidores estás? 73.000. En 27.000 tendré 100.000 y me hará mucha ilusión. Dadle al Cutre Canal, por favor, gracias.
Vale, pero ¿cómo se llama el cutre canal? Cutre canal. Sí, es muy fácil. Cutre canal. ¿Sabes? Tú tecleas cutre canal y ahí salgo yo. Bueno, pues entonces, hablando de Feijóo, yo hice una vez una entrevista que dije que tenía el carisma de una lechuga. Me retracto, ¿vale? Pero esto no lo hicieron antes porque igual esta era la bomba que decían, esta es la bomba H que sacaremos cuando haga falta. Ahora no es el momento. Es que quizá hace unos años tú dices que el padre de Pedro Sánchez, digo el suegro, tenía sitios de chaperos y aún dicen, no, Pedro pertenece a la comunidad LGTBI y los trabajadores sexuales, ¿sabes? Había momentos en que casi le hubiera beneficiado. Es ahora cuando él se ha puesto tan farruco, cuando han visto la oportunidad, pero esto siempre se ha sabido, no es que nadie lo haya negado precisamente, y ya está. Era muy conocido, y repito, que además dicen, es que la homofobia y tal, es que también tenía bares de mujeres, es que lo tenían todo muy diversificado, y de hecho la Maica era un plan de negocio. Claro, que no era solo para hombres, también había y contemplaban el placer masculino, ¿no? Es lo que quieres decir. Exactamente, la Maica de hecho, bueno, no quiero decir quién, pero Capitana Aya, mira, por ejemplo, la Veneno siempre te dicen, empezó en la Casa de Campo. No, estaba en Capitana Aya. La zona más de alta prostitución en Madrid en los 80-90 hasta el 2000 fue siempre Capitana Aya, y la Maica estaba en Capitana Aya. Entonces no son sitios como los que tú imaginas. La Maica acabó siendo lo peor, ¿vale? Lo peor de lo más peor de lo súper peor. Pero eso es cuando entraron los internet y ya no hacía falta ir a buscarlo. Pero la Maica, antes de eso, era un sitio donde yo podía ir a tomar copas, por ejemplo. Yo solo fui 2 veces, pero tú estabas tomando copas y detrás pasaban otras cosas, igual que el bar de debajo de mi casa. Se podía ir a bajar a tomar copas, que se llamaba Mundo Fantástico y era el lupanar más grande del centro de Madrid, por usar una palabra elegante. Vale. Entonces, no son lo que es ahora, porque desde que existe Internet las cosas no funcionan igual, ¿vale? Pero que bueno, que homofobia, pero que homofobia, me estás contando, es que es absurdo. Hombre, porque se está utilizando para atacar al PSOE. Ya, bueno, yo qué sé, es que yo creo que algún día tendremos que abrir el melón del nivel de psicópatas que se han metido en el equipo de opinión sincronizada y de cómo para crear esta dictadura que están creando, lo primero que hicieron, siguiendo los principios de Goebbels, además, era cambiar el relato y crear un sistema en el que pudieras tener a la gente muy manipulada. Entonces, primero creas todo un paisaje mediático que es idéntico, les das su argumentario, que repitan lo mismo una y otra vez, eso de una mentira repetida se convierte en una verdad, entonces les llamas y dices, a todo esto hay que decir todo el rato, homofobia, homofobia, homofobia. Pero que los dos que lo han dicho más veces son personas que uno no vivía aquí en los 90 porque vivía en Italia y el otro yo creo que ni había nacido, ¿sabes? ¿Qué sabes? ¿No te parece que a lo mejor lo de psicópatas a muchos se le queda un poco grande? O sea, tú, por ejemplo, ¿meterías en ese paquete a personajes como Sara Pérez Santaolalla? Esa la que, perdón, cuidado que me pueden, a ver, vamos. Vamos a... Sí. Es muy baja empatía, ¿vale? Muy baja empatía. En ese sentido yo no te puedo hacer un diagnóstico clínico porque no puedo. Pero que ella tiene un rasgo, si tú me dijeras desde fuera, como evaluación desde fuera, te diría que sí, claro, obviamente. Porque a ella le importa un comino mentir, miente con toda la frialdad, miente cuando tiene los datos en contra, sabe que puede hacer daño. ¿Tú crees que es una mentira deliberada más que fanatismo desnortado? Es que no son incompatibles. El fanatismo desnortado te lleva a la mentira deliberada, pero llegar a ganar 15.000 euros o 10.000 euros al mes que no lo hubieras ganado en todos los días de tu vida, si no fuera por eso, es decir, es una persona que no tiene ni un título universitario ni experiencia laboral. ¿Cómo los ganaría? Me molesta hacerlo solo con esta persona porque como ellas hay muchas. O sea, que creo que ella es la más visible quizá porque es la más guapa. No, pero podemos hablar de Javier Ruiz, Silvia Inchaurrondo, Jesús Cintora... Pues claro, en todos los casos, por ejemplo, Silvia Inchaurrondo no hubiera podido tener la carrera que tenía, ni Javier Ruiz tampoco. Jesús Cintora es cierto que tenía una carrera antes, pero los que me estás hablando fuera del PSOE no tendrían esa carrera. Y llegar a ganar lo que ganan, tú sabes de sobra, no.
Entonces, lo que gana Silvia Inchaurrondo, una vez se acabe el PSOE, no lo volverá a ver en los días de su vida. Ella lo sabe y aprovecha, claro. Es decir, de verdad, es importante, claro que son personas con rasgo psicopático, por supuesto. Me voy a cambiar de sitio porque hay mucho ruido. Espera un segundín, ¿eh? Yo es que quería abrir este melón. Claro que esas personalidades son personalidades, todas ellas, pues con rasgo, no te voy a decir una panda de psicópatas, pero con rasgo. Claro que cuando alguien miente descaradamente, cuando alguien sabe que está mintiendo, cuando alguien va a hacer daño a gente, cuando le importa un comino, claro que existe un rasgo psicopático, no nos vamos a engañar. Entonces, para crear este estado dictatorial que estamos viviendo, porque es dictatorial, porque la ley Bolaños es dictatorial, porque lo que están haciendo con la financiación esta es anticonstitucional, porque la amnistía ha sido un indulto feudal, ¿sabes? De cuando el rey feudal decía, pues a este no se le ejecuta porque me he levantado de buen humor y a este sí. Es absurdo. Pues todo esto necesita que previamente hayas tomado los medios de comunicación y los hayas llenado de una maquinaria propagandística. Y la propaganda es exclusivamente política, la publicidad o el periodismo es otra cosa. Y nunca se repite lo suficiente que esta gente son cómplices y que esta gente están contribuyendo a la degradación del Estado de Derecho como no se ha visto jamás desde Franco. Porque muchos franco-frauderabios, fascista. Oiga, que Sumar quiere traer otra vez una ley de Franco, que la ley Bolaños se parece mucho a las leyes informativas de Franco, que lo de echar a periodistas de Congreso, ¿quién lo hacía? En la época franquista, que os acordáis que había un Congreso, también había senadores y había de todo, ¿sabes? ¿Quién podía acceder al Palacio del Pardo? ¿Quién podía acceder a la Moncloa? El que designaba el poder. Entonces ya está bien, yo siempre te digo que estoy harta de llamarles progres porque son fascistas ellos. Y harta de que hay gente que se llame a sí mismo facha cuando usted es demócrata. Los fascistas son ellos. Hoy ya estaba Irene Montero con su tuit de turno. El fascismo no sé qué, es que esta señora se le pondría un camisa negra delante de ella, alzando el brazo así, no se daría cuenta, no reconocería a un fascista en la vida, ¿sabes? No sabe lo que es el fascismo, no lo ha vivido. Pero hoy le ha dicho Yone Belarra a Vito Quiles que si viviésemos una democracia, él ahora mismo estaría en la cárcel. Si viviésemos en una democracia tendría que estar en la cárcel Irene por haber metido una ley en la que 1.100 y pico, no sabemos cuántos llevamos ya, agresores sexuales se vieron beneficiados cuando había sido avisada. ¿Vale? Esta estaría en la cárcel. Y desde luego no estaría cobrando 15.000 euros del erario público. Hombre, faltaba más. La niña. Oye, una pregunta. Cuando has hablado de toda esta maquinaria de propaganda, ¿cómo crees que está actuando ahora mismo con todos los episodios que estamos viendo con lo de Torre Pacheco y todas estas cuestiones, que ahora mismo son las que abren los titulares en todos los medios de comunicación? Oye, te voy a dejar en breve porque ya se está acercando alguien mirándome con cara. Empiezo, bueno, pues creo que estoy hablando con mi novio o algo así. Mírame. Bueno, te cuento. Aquí mismo, en Hernani, hubo un broncón de estos, un broncón. Sí. Lo silenciaron inmediatamente y luego el ayuntamiento de Hernani, que es de Bildu, montó como una concentración contra el racismo, pero los que se habían peleado eran los del Bachoc. No eran del Bachoc, eran de la Rico Taberna. Es decir, eran los propios bilduetarras peleándose con los magrebíes. Ha habido otra en Alcalá de Henares, una en Aranda de Duero, una en Salt, una en Sabadell, y la consigna era no hablar de ello. No se podía hablar. Cuando ven que va a salir lo que ha salido hoy, el Supremo te dice que Santos Cerdán había organizado una red criminal, y lo dicen así. Cuando el Tribunal Europeo te dice que la ley de amnistía no es legítima. Cuando te van a meter una ley franquista por un lado, cuando te van a meter la financiación singular, entonces se les ocurre, ¡oh, Torre Pacheco, la ultraderecha! Para meter la cortina de humo. Pero vamos, yo tengo una amiga en Torre Pacheco que, repito, cutre canal, que en mi cutre canal. Ha salido ella hablando y claro, usted váyase a vivir a Torre Pacheco. ¿Sabe? Es decir, la historia de Torre Pacheco fue, primero les pegan a una pareja, que eso nunca se ha contado. Les pegan a una pareja, hay varias violaciones y ya lo último es lo de este señor. Como el gilipollas que agrede a este señor para colmo hace un vídeo, le reconocen porque sale en el vídeo. Entonces se van a buscarle, le rompen el coche,
Entonces el otro sube una story que dice esto no quedará así y manda a todos los demás a una guerra campal en la que encima Marlaska prácticamente no lleva a nadie para que la guerra campal se agudice. Entonces mandas a tus medios manipulando la información y diciendo que aquí es una cacería de la ultraderecha, pero a ver, alma de cántaro. Todo un pueblo que además tiene 4 concejales socialistas, 4 del PP. Todo un pueblo se levanta una mañana y como Saulo cuando se cayó del caballo, ¿sabes? De repente, ¡boom!, se pega un golpe en la cabeza y pasa, como estas películas de los 70 que de repente todos se convierten en un, ¿sabes? Estas películas, no sé si has visto una, que todos se convierten en rubios y malos, pero bueno, que de repente se levantan unos El y pueblo todos de los son malditos. Entonces Torre Pacheco ha sido manipulado por una nave extraterrestre que se ha metido dentro de la población de Torre Pacheco. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Sabes? Es súper criminalizador, además de una población que está sufriendo pero mira, te voy a decir, yo estoy aquí en un sitio que lo voy a dejar en breve porque hay mucho ruido. Vale. Que he dicho es muy bildutarra, ¿eh? Pues aquí están hasta las narices también. Hay una zona de la playa a donde no se va. Bueno, mira, me parece que es que ya está teniendo aquí hasta la puntada. Hay una zona de la playa de este pueblo donde no puedes ir, mucho menos. O sea, normalmente yo me voy a nadar muy pronto para que no haya mucha gente. Yo ya no me atrevo. O sea, no sé lo que me puede pasar. Y esto está pasando por toda España. Si ya te metes en psicología social, en por qué ha sucedido, en por qué ha habido segregación, pero mira, te lo resumo mucho. Voy a Torre Pacheco, y puntos y me voy. 1, si tú empiezas a traer a población y la metes en clase y esa persona a los 8 o 9 años no habla español y tú te importa un comino, le vas aprobando y cuando llega a los 16 años le echas y no puede porque no va a aprobar nunca, tienes a todo un rango de población que está frustrado. 2, en Murcia hay 8 en esa zona mezquitas salafistas, ¿vale? La de Torre Pacheco con 5.000 fieles es salafista, ¿vale? Entonces, un estudio súper buenista de Servicios Sociales de Torre Pacheco reconocía que allá hay mujeres que en 20 años no han aprendido a hablar español. ¿Por qué? Porque su marido las tiene encerradas en casa, que salen a comprar comida sin más, acompañadas de otra señora, porque tú fíjate, cuando ves a estas señoras con guía, nunca van solas, no las dejan salir solas. Van con otra o con otro que va adelante. Entonces, si tú tienes un pueblo en el que has metido inmigración irregular y luego les has metido salafismo, o sea, les has dicho, todos esos son unos infieles, nosotros somos los buenos. Y encima has metido a gente que la has metido en el sistema escolar como quien y que se las arreglen como pueden, cuando te encuentras con una bolsa de delincuencia, en lugar de decir que hemos hecho mal, y es todo lo que te he dicho, ¿cómo hemos permitido que se vengan 8 mezquitas salafistas aquí? ¿Cómo no metimos a alguien en los sistemas escolares para que esta gente al menos pudiera salir con la secundaria? No, lo más fácil es decir ultraderecha, ultraderecha, ultraderecha. No, has creado una bolsa de delincuencia que si te hubieran dado las instrucciones punto por punto no lo habrías hecho mejor. Pero para mí es muy preocupante que allí hay 8 mezquitas, 4 de ellas salafistas y una está liderada, ojo, por un grupo que se llama Justicia y Caridad. ¿Qué es Justicia y Caridad? Es como los hermanos musulmanes, es salafismo estricto que incluso a los marroquíes les parece exagerado. Hace no tanto hubo una noticia de una chica que se ahorcó con el hijab porque la iban a casar a los 16 años. ¿Y dónde fue eso? Torre Pacheco. Torre Pacheco tiene un núcleo salafista brutal. Pero no, es que islamofobia, islamofobia, islamofobia. Shariafobia es lo que es. Terrorismo racista lo llamaban desde Podemos. ¿El qué? La reacción que está habiendo con respecto a los incidentes de Torre Pacheco. Terrorismo racista. La gilipúas de Irene Montero ha dicho, porque van contra los no blancos. Entonces, mira, ¿tú te acuerdas de esa frase de murcianos, gitanos y gente de mal vivir? Sí. Que es del Marqués de la Ensenada. ¿Por qué decían murcianos? Aparte de que murciar es robar, porque en esa zona
entraron muchísimos del siglo XV marroquíes. A primera vista, un murciano de toda la vida y un marroquí no son muy diferentes si no es por la ropa, ¿sabes? Entonces, dice Irene Montero, porque van contra los no blancos. ¿Qué se cree usted? ¿Que en Murcia son todos rubios de ojos azules? O sea, el Cristo de Salcillo, ¿de qué color es? ¿Es moreno? Es que, creo, Podemos estar tan desconectados. Son una banda de pijas en su casa de lavapiés. Claro, ¿tú qué vas a saber en tu casa, digo de lavapiés, de Galapagar fortificada, con tu niñera que irá al Sánchez Romero a hacerte la compra, ¿sabes? Cuando tú tienes una garita en la puerta y vives al lado de un parque natural, justo en una zona donde no se puede edificar. Es que venga esta pija de la Montero a darnos explicaciones a los demás es de cuadro. Oye, te voy a dejar porque son las 5:20. No sin antes avisar de que tengo un canal que se llama Cutre Canal. El Cutre Canal, chicos. Cutre Canal. Y que cada vez que salgo en tu canal tuyo, el bueno canal, o sea, el digno canal. El no cutre canal. El digno canal. Pues que cada vez que salgo en el tuyo yo subo seguidores. Entonces, seguidores del digno canal, por favor, venid al Cutre Canal, no os cuesta nada, suscribirse es gratis. Y bueno, muchísimas gracias. Cuando vuelva a Madrid no tenga que estar haciendo esto. Recuerdo que me has invitado a Andorra. Sí. Y que nunca he ido. Y que formalices esa invitación, por favor, que aquí hace frío. ¿Vale? Formalizo la invitación de Andorra. Aquí hace calor ahora, la verdad. Aquí hace calor. No te voy a engañar. Septiembre me subo y me voy a esquiar. Bueno, besos a todos los seguidores del digno canal y os deseo que vengáis al Cutre Canal y os suscribáis, que es gratis. Un beso muy fuerte, Lucía. Chao, chao.